¿Cómo están? Espero tengan un buen día. Mi nombre es Iván Darío García Murcia. Soy estudiante del SENA. Estoy cursando gestión logística. Mi número de ficha es 237-4609. Mi presentación va a ser sobre el diseño de un plan de ruta de una red geográfica de transporte. Entonces, espero les guste mi presentación. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con la presentación. Entonces es diseño de plan de ruta y red geográfica de transporte, como yo ya les había dicho en mi carta de presentación. Ya vamos a comenzar. Primer punto, es basado en el producto, lugar de origen y destino de trabajo de los trabajados en la evidencia 2 de esta actividad de aprendizaje. Defina un plan de ruta óptimo y un alternativo para dicha mercancía. Para esto puede tener en cuenta las lecturas realizadas en la actividad de contextualización de esta guía de aprendizaje. Como podemos ver, entonces ya voy a comenzar. Yo en la actividad 2 había escogido pues una planta de papel higiénico y pues ese es mi producto que escogí. Entonces voy a comenzar. El producto que se va a elaborar y distribuir es papel higiénico, el cual la planta se encuentra en Siberia, Tenjo, y el cual busca distribuir sus productos en menor tiempo a los demás 6 y clientes a nivel nacional, llevar sus productos a México. Para transportar el producto al exterior se determinó la ruta Siberia-Tenjo, Cundinamarca, Buenaventura-Valle del Cauca, pues sería la otra ruta. Pues la primera ruta, me perdonarán acá, la primera ruta esta ruta permite llevar el producto de la región pacífica del país. Entonces, se empieza por la ruta 21 de Siberia, Funza, Mosquera, La Mesa de Tocaima, Pulo, La Virgen, Girardot. Después se toma la ruta 40, que es Chico, Chicoral, Espinal, Guadalí, hasta llegar pues acá siguen las demás rutas, ¿no? Armenia, La Talvida, cruce de Caicedo, Quebra Nueva, entonces hasta llegar a Buenaventura, puerto de Buenaventura, Barco, puerto de Cárdenas en México. Pues esa sería mi primera ruta. Y la segunda ruta, pues la alternativa, sería la ruta que se utilizará, es la troncal del Magdalena, la cual se permite llevar el producto hasta México por la región Caribe. Entonces esta se empieza por la ruta 50, la cual comienza en Siberia, Tenjo, Cundinamarca, cruce del Rosal, Alto del Vino, cruce San Francisco, La Vega, Toba, Ibea, Chica, Nocaima, Villeta, Guaduas. Luego se utiliza la ruta 56 que comienza en Guaduas, cruce Chapair, Puerto Vargas, Carrapaipí, Puerto Salazar. Luego se toma la ruta 45 de Puerto Salgar, Puerto Boyacá. Al dirigir a Puerto Boyacá, Bolívar, Santander, Cimiterra, Santander, Curimalí del Cesar, zona la zona bananera del Magdalena, Ciénaga del Magdalena, Pueblo Viejo del Magdalena, Sitio Nuevo del Magdalena, Puerto de Barranquilla del Magdalena, hasta llegar al barco zona de Porturia de Veracruz de México. Como acá les puedo presentar, igual que arriba, pues la marcación con el GPS, pues desde el peaje de Siberia hasta el puerto de Barranquilla. Más o menos acá nos está explicando que son 16 horas y 34 minutos, lo que nos dice GPS. Ya vamos con el siguiente punto,
que es determine un sistema de información que permita realizar el control y el seguimiento y contar con la información en tiempo real del traslado de la mercancía. Se va a utilizar el sistema de GPS, el cual será colocado en el vehículo para poderle hacer un seguimiento en el tiempo real y saber si le presenta saber si representa retrasos durante el recorrido o permita la toma de decisiones para estar en, en contacto con el cliente y en qué momento le va a llegar la mercancía. También se utilizará una aplicación para que el conductor envíe las novedades que tiene durante el recorrido. Pues acá siempre vamos a estar como pendientes hasta que llegue al cliente. No va a estar el conductor en ningún momento solo. Siempre vamos a estar como apoyándolo. El siguiente punto es defina el plan de ruta contemplando mínimo dos modos de transporte. Para eso, el primer transporte que es, obviamente, es el terrestre, porque son dos transportes que van de la mano, ¿no? Transporte terrestre y transporte marítimo. Entonces, para el transporte se utilizarán vehículos de carga terrestre, tractomulas con contenedores y marítimo, barcos de carga, los cuales los vehículos de carga terrestre se encargarán de llevar productos al puerto y recogerlo al marítimo de llevar el producto al país extranjero, en este caso México. Entonces cada uno tiene como su rol y los dos se complementan. Ya el siguiente punto es elabore un esquema gráfico de la distribución física internacional de FI. Para esto tenga en cuenta la información obtenida en la tabla 1 de la evidencia 2 del taller leante aplicado. Entonces, pues acá voy a voltear porque no me alcanza toda la imagen. Entonces voy a voltear el celular para poder hacer bien la presentación. Pues como pueden ver, es país de origen, tránsito, país de destino, ¿no? Y pues acá son los que van a ser responsables de todo, son los operadores logísticos, ¿no? Pues a nosotros son de los que nos toca garantizar pues que todo salga bien y que todo sea legalmente, que esté todo al día. Entonces, como podemos ver, todo comienza desde el país de origen, que es el vendedor, ¿no? Se hace el cargue. Ves la empresa también que es Megalan, la inspección del cargue del vehículo, el transporte interno, el transporte por carretera desde la empresa hasta el puerto, la aduana ya que es cuando llega allá, que es la que revisa todo, la aduana colombiana, pues que va a ser la colombiana, ya cuando llega al país destino, pues ya es la otra tipo de aduana, cargue el contenedor en el barco, ya ahí ya como que es todo el proceso que se hace desde acá. Este es el tránsito que es en la frontera, que es transporte internacional, transporte de la mercancía por mar desde Colombia hasta México, ¿no? Que es el lugar de destino que yo escogí. Se hace el descargue del contenedor en el puerto extranjero. Obviamente ya entra, como les explicaba acá, la aduana del país comprador, registros, auditoría en la aduana de México, pues obviamente ya comienzan con los estándares de calidad que manejan allá y pues también lo que tiene impactado en ley pues en ese país, ¿no? Ya pues se sigue pues el transporte interno que se va a manejar allá, transporte hasta la Ciudad de México, que es el país destino, descargue en el comprador o en el SEI. Pues si nosotros vamos directamente pues a la empresa donde nos compró el producto o lo estamos mandando pues a una bodega de distribución de nosotros allá. Comprador. Recibe almacenamiento de la mercancía, pues ya que cuando llega el producto allá, pues que lo revisan, que pasa todo y que llega con todos los estándares de calidad que nos permite.
la empresa. Bueno, vamos a seguir con el siguiente punto. Pues acá esta imagen la quise como colocar porque me pareció interesante. Pues también explica como la gráfica, ¿no? Proveedores, planta de fabricación, demanda de fabricación, bodegas de distribución, tiendas y clientes. Entonces es como lo que trata de explicar, entonces quise ponerla en el trabajo. Eh, ya sigue el siguiente punto, que es defina el transporte internacional a utilizar y justifique su uso. Entonces, el transporte que se va a utilizar es un buque de carga, ya que permite un bajo costo y como el producto al transportar es papel higiénico, permite que se pueda transportar fácilmente por este medio. Además, se tiene que tener en cuenta los tiempos, ya que este es lento, entonces es necesario planificar los envíos para tener un buen inventario y no se presente escasez y se pueda quedar mal con nadie, con el cliente, permitiendo tener un buen flujo del producto. También se permite que se disminuyan los costos. Pues acá es como muy importante los costos, porque pues sencillo también por eso fue que escogí en la evidenciados esto, que el buque nos daba, era uno de los que nos daba menor costo. Entonces también por eso fue que escogí la red marítima. Siguiente punto, identifique los factores que intervienen durante los procesos de transporte de de la mercancía y elabore un breve descripción de cada uno de ellos, incluyendo las condiciones que se deben tener en cuenta durante el cargue y descargue. Bueno, entonces comienzo. El primero pues es el despacho en la fábrica, ¿no? Pues lo primero que se va a hacer, primero se desarrolla una orden de compra o una solicitud del CDI extranjero del producto, el cual se ha ordenado y se produce a que el centro lo aliste y lo proceda al cargue. Para esto es necesario llevar un control el cual permita garantizar que el producto y también que el producto y que también se proceda a inspeccionar el contenedor para que no vaya a tener nada ilegal y la empresa no vaya a tener problemas de narcotráfico. Se revisan los documentos del vehículo y se pasa y se pesa después se procede al cargue. Una vez esté cargado se vuelve a pesar y se entregan documentos necesarios para transportar la mercancía y se pone un sistema de GPS en el contenedor para monitorear el traslado de la mercancía, como pues ya es que explicaba en el punto anterior. Entonces, ese Entonces seguimos con el siguiente, que es traslado de la mercancía, ¿no? Durante el traslado de la mer- de la, del, durante el traslado se monitorea, se hace un seguimiento de la ruta y el puerto, teniendo en cuenta las restricciones que se pueden tener en un momento del transporte, en el cual el conductor también está en contacto con un analista, el cual ayuda a gestionar los problemas que se presenten. Pongámosle ahí, es lo que yo les decía, siempre nosotros estamos como al margen, tenemos esa persona que los está monitoreando, que cualquier problema, que derrumbes, que varias cosas que pueden pasar. Entonces, para que nos tenga informado y nosotros podamos avisarle al cliente para que el cliente se sienta seguro y confíe en nosotros. El segundo, ya el tercero, es la revisión de la aduana. Entonces, en este punto se descarga la mercancía y se produce una auditoría de los documentos y del contenedor. En este punto hay que tener en cuenta que como llegan diferentes contenedores es demorado este proceso y puede hacer que el producto se demore demasiado y causar más costos, ya que se aparta el cupo del contenedor y por demora se pierde y le toca pagar otro cupo. Es por eso que muchas empresas acuden a empresas de seguridad como el BAS, la cual
la cual nos permita disminuir el tiempo en las aduanas. Después se produce el cargue del buque. Entonces, como dice ahí, sí hay muchas empresas que se encargan de pues contratar como o estar certificadas por el VAS, ¿no? Aunque faltan todavía demasiadas. Ya el siguiente punto es revisión de la aduana en país extranjero. Descargue del buque y se procede a la revisión del contenedor y papeles. Además, se hace la documentación del ingreso al país extranjero. El siguiente es transporte de la mercancía. Se produce el transporte de la mercancía desde el puerto hasta el comprador o el sede. Recepción de la mercancía. Se produce la entrega de documentos y espera del recibo de la mercancía. Es importante tener en cuenta que si es necesario se debe proceder a pedir cita para entregar y tener en cuenta que en ocasiones es demorado entregar el producto y esto en ocasiones genera más costos. Cuando, pues, como nos explicaban en el otro punto, si nos demoramos, pues obviamente nos va a correr más costos a nosotros, ¿no? Entonces, entre menos nos demoremos para nosotros es mejor. Ya el siguiente punto, pues ya es grafique la red geográfica de transporte a utilizar. Puede realizarlo en el mapa. Pues aquí están los medios de transporte que yo expliqué, que pues es el alternativo y el principal. Pues acá pueden ver que este es el por el Mar Caribe que nos lleva a Tabasco y este nos deja a Michoacán. Como pueden ver acá, este fue el mapa y pues ya esta es mi presentación. Espero les haya agradado. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Hasta luego.